Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores, FECIT, Fundecit, la universidad, la Junta, la gente que ha venido, pero sobre todo a todos vosotros que estáis aquí y a toda la gente que nos está viendo online, chicos, jóvenes, chicas, chavalería, porque hay también niños y niñas más pequeños. Pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí y por mostrar interés. Os voy a recomendar una cosa, que es que tengáis o un bolígrafo y un papel a mano o un móvil para poder escribir algunas palabras que muchos probablemente no conozcáis y que creo que es importante que os vayáis de esta charla con esas palabras porque se va a hablar cada vez más de ellas. Y luego le podéis también dar una vuelta en clase con los profes, las profes, para ver un poco qué significan, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Clima de cambio. Está claro que le he dado la vuelta a la palabra cambio climático. Y eso es precisamente la esencia de esta charla. Tiene mucho que ver con algo que mi madre me decía a mí desde que soy muy pequeña, que es que no hay mal que por bien no venga. Es decir, y esto también lo podemos aplicar ahora al tema de la igualdad de género en el mundo de la ciencia, ¿no? Que se ha hablado aquí. Yo lo que digo es que independientemente de todos los esfuerzos que podamos hacer para generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, cualquier reto, cualquier dificultad, cualquier ladrillo que os ponga en el camino debe de ser un ladrillo que os sirva para construiros, para sacar lo mejor de vosotros mismos. De esa misma manera, el cambio climático, si lo vemos, por supuesto, como el mayor reto que jamás ha tenido la humanidad en su corta historia, porque aunque se crea que tenemos alrededor de unos 300.000 años, el Homo sapiens, en realidad como especie somos una especie tremendamente joven y sin duda el cambio climático es el mayor reto que jamás ha afrontado nuestra especie, porque pone en jaque nuestra continuidad y la de muchísimas otras especies con las que compartimos el planeta. Pero antes de empezar a hablar sobre cambio climático, me han pedido que os hable de mi padre, cosa que me encanta porque me declaro como su fan número 1. Sobre todo porque va a haber niños, jóvenes que no lo conozcáis. Algunos sí, pero otros probablemente no. Entonces, Félix Rodríguez de la Fuente, mi padre, fue una persona que sobre todo trabajó en los años 60 y 70, que es cuando se hizo famoso. Y fue un visionario. Tuvimos en España a uno de los pioneros a nivel mundial en despertar la conciencia ecológica de todo un país. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época, todavía se estaba saliendo del franquismo, existía en España una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos. Esto era una ley a través de la cual cualquier ayuntamiento de cualquier pueblo de España pagaba a cualquier persona que llevase los restos de un depredador, que hubiesen matado por uso de cebos envenenados, por lazos, de cualquier mecanismo. Eso era algo que se premiaba. Es decir, que el Estado premiaba esta visión de que había determinados animales en la naturaleza que no nos interesaba tenerlos en la naturaleza. Imaginaros el contexto en el que él empezó a hablar de la importancia de las aves de presa, de la importancia del lobo. Gracias a su trabajo, por ejemplo, somos uno de los pocos países en Europa que continuó teniendo lobos, cuando desaparecieron en Francia, en Alemania, en Holanda, bueno, en Inglaterra muchísimo tiempo antes. Entonces, él realmente contribuyó a ese cambio de conciencia, pero sobre todo llevó a los salones, a las casas de todos los españoles, estos conceptos y este lenguaje. Para que os hagáis una idea, vosotros que sí que ya más o menos os manejáis con todo este tema de seguidores, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos seguidores tiene esta canción de YouTube o este artista y demás, no? Pues para que os hagáis una idea, El hombre y la tierra, que fue la serie que hizo en televisión y que se emitió en los años 70, fue el programa televisivo en castellano más exitoso de todos los tiempos, con récords de audiencia en sucesivas emisiones, más de 800 millones de espectadores a nivel mundial. Imaginaros, ¿no? Pero también se ha mencionado que había únicamente 2 canales, pero también en el mundo editorial mi padre fue una persona que utilizó todos los medios de comunicación a su disposición para lanzar un mensaje. Y en el mundo editorial, sobre todo, es conocido, aparte de por otros trabajos, por su enciclopedia Salvat de la Fauna. También una enciclopedia, imaginaros un tocho, yo no sé cuántos volúmenes eran, creo que eran 11 volúmenes,
Bueno, pues vendió 18 millones de volúmenes solo en España. Fue traducido a 14 idiomas con más de 22 millones de volúmenes vendidos. Es decir, Félix convierte a la divulgación ambiental en un movimiento de masas. Los niños, que ahora muchos de vosotros y los jóvenes pues que estáis metidos en juegos, yo lo sé porque mis hijos de 12 y 9 años pues están con la Play y con el Fortnite y con no sé qué juegos, ¿no? Que son un poco los que seguís. Pues en nuestra época los niños oíamos la música del Hombre y la Tierra, íbamos corriendo por el pasillo de casa y era como lo más. Y los niños luego en el recreo pues igual hablaban del trote lobero o hablaban de agrópilas o hablaban de cadenas tróficas, ¿no? Es decir, convirtió a la naturaleza, al lirón careto. Esa es una buena especie que os podéis apuntar los que no sepáis lo que es un lirón careto. Bueno, el lirón careto se hizo famoso en toda España. Era como una estrella de cine porque la gente verdaderamente seguía con devoción los programas del Hombre y la Tierra. Con esto lo que yo os quiero decir es que más allá del fenómeno Félix, que por supuesto tiene muchísimo que ver con él y con sus dotes y con su extraordinario don de comunicación, nos dice mucho también del público, porque en muy pocos años le seguía el público de forma transversal. Estamos hablando de niños, de jóvenes, de padres de esos niños, de abuelos, toda la familia en todos los rincones de España. Yo, afortunadamente, vaya donde vaya en este país, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Extremadura, todos los sitios me acogen con los brazos abiertos, porque la gente agradeció muchísimo y sigue agradeciendo todavía que mi padre les entretuviese, pero sobre todo que elevase su nivel cultural, que les hiciese descubrir un mundo que muchos desconocían, que era el mundo de la naturaleza. Entonces voy a tocar un poco por encima porque yo creo que esto nos va a venir muy bien para luego entrar en el tema del cambio climático. ¿Cómo se forja ese fenómeno? ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? La infancia de mi padre fue absolutamente clave en forjar el tipo de persona en la que luego se convirtió. Y os voy a contar una anécdota que os va a sorprender mucho. Mi padre no se escolariza hasta los 10 años de edad. Con esto no os quiero decir que los niños no se tengan que escolarizar hasta los 10 años, ¿no? Imagínate, me van a correr a gorrazos. Pero sí, como mínimo, plantearnos de qué manera estamos enfocando la educación. Si no, habría que replantearse muchos temas vinculados, sobre todo en la etapa infantil y en los primeros años de primaria, de cómo estamos orientando la educación. Los niños, por naturaleza, son sumamente curiosos y, sin embargo, se han hecho análisis de que a partir de determinada edad, cuando entran ya en secundaria, parece que pierden esa curiosidad. Eso es muy probable que tenga que ver con el sistema educativo, ¿no? Ese es uno de los temas que ya veremos más adelante, que creo que tenemos que replantearnos juntos. Entonces, en esa primera infancia se crearon los cimientos de su carácter. Aquí se ha mencionado curiosidad. Era una persona, era casi como un niño en un cuerpo de un adulto que tenía una enorme curiosidad por todo lo que le rodeaba. Sensibilidad, tenía, independientemente de ser un hombre, que se está hablando de los hombres y de las mujeres, y de que el género masculino está más caracterizado por esa visión más analítica, ¿no? Más intelectual, era un hombre con muchísima sensibilidad, y eso creo que tiene mucho que ver con haberse criado en un entorno de naturaleza exuberante, como era el entorno de su pueblo, y no haberse escolarizado hasta los 10 años. Luego, criterio. Qué importante es tener criterio propio. Por supuesto, seguir a quien queráis seguir, leer todo lo que queráis, pero luego vosotros tenéis que desarrollar vuestro propio criterio. Todos tenemos intuición y tenemos una sabiduría interior, y es muy importante esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos y en nuestro propio criterio. Y por último, un profundo sentido de pertenencia a la naturaleza. Esos fueron los cimientos. Pero luego, más allá de que no se escolarizara hasta los 10 años, fue una persona que intelectualmente destacó. Estudió, se doctoró como médico estomatólogo en Valladolid, y para él, y esto es una cosa que nos inculcó a nosotras de pequeñas, era muy importante la preparación, el rigor y la disciplina intelectual. Él nos decía a nosotras de pequeñas, aunque no te guste una materia, es como un entrenamiento. Si tú juegas al fútbol, por ejemplo, ¿no? Pues muchas veces tienes que hacer determinados movimientos para entrenar, que no es lo que más te apetezca del mundo. Pero sin embargo sabes que es una forma de prepararte, de entrenarte físicamente para luego rendir muy bien. Mi padre siempre nos inculcó que el cerebro es un poco como el cuerpo, en el fondo es un privilegio, es maravilloso, yo casi no me atrevo a llamarle máquina,
porque es mucho más que una máquina. Pero esto que tenemos es absolutamente extraordinario y el máximo partido que le podamos sacar nos va a permitir de verdad afrontar la vida de una manera que sea felicitaria, que nos colme y que nos permita contribuir al bien común. Entonces, para él, esa preparación, ese rigor, esa disciplina, ese esfuerzo de la autosuperación y de tomar un poco las riendas, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo. Vivimos en un momento de saturación de información. Necesitamos nosotros saber qué es lo que nos interesa, protegernos de lo que no nos interesa, de lo que es tóxico, de lo que es... Hay mucha basura también en la información, y de formarnos para poder desarrollar criterio y para poder elegir y que no nos manipulen. Pero por otro lado, vivir lo salvaje. Es esa combinación entre el aspecto intelectual y el aspecto real de la experiencia. Como él no se escolarizó hasta los 10 años, vivió en un pueblo, una infancia libre y montaraz, como él mismo decía, para él era una necesidad vital estar en contacto con la naturaleza, estar cerca de lo salvaje. Era una manera de experimentarse, de experimentar su cuerpo y sobre todo de poder disfrutar plenamente de lo que le rodeaba, ¿no?, con su cuerpo, pero también con su intelecto, con todo lo que iba descubriendo de cómo funcionaba la vida. La cetrería, la etología y África son 3 cosas que le acompañaron a lo largo de su vida. La cetrería es volar aves de presa, es el arte de volar aves de presa que cazan para ti, y era un arte que se había dejado en el olvido desde el medievo, y mi padre fue responsable de resucitar el arte de cetrería. Y tener esa relación de tú a tú con un halcón salvaje que caza para ti, que es libre cuando está cazando, pero decide volver contigo, que se establece una relación, un pacto de armonía entre lo más salvaje y entre un ser humano que tiene un entendimiento, que entiende el lenguaje con ese animal. La etología es el estudio de la conducta de los animales. Mi padre fue la primera persona en criar una manada de lobos en España y estudiar a los lobos en profundidad. Y África es un continente donde viajó de forma asidua y continua un poco por la atracción que suponía para él volver a la cuna de la humanidad, de donde surgieron los primeros Homo sapiens. ¿Y cuáles fueron esos mensajes fuerza? Porque esto es una cosa que mucha gente me ha hablado, ¿no? Siempre que hablo de mi padre me dicen, pero ¿cómo logró algo que nadie logró? Era la persona más popular en los años 70, como os digo, hablando de Lirón Careto. ¿Cómo logró llegar de forma tan transversal a todo el público, de convertir a la naturaleza en un fenómeno de masas? Y yo creo que tiene que ver con algunos de los mensajes fuerza que había detrás de lo que nos contaba. Uno de ellos es que la vida es el más apasionante espectáculo. Es lo que os contaba antes, ¿no? Íbamos corriendo por el pasillo y de repente asomarte a lo que hacía un Lirón Careto en una tronca, en esa lucha por la supervivencia, cómo criaba a sus crías, cómo entraba una serpiente. Era algo, bueno, era como la mejor película de ficción, pero es que era real. Entonces nos iba contando cómo funciona la vida. ¿Cómo no va a ser la vida el más apasionante espectáculo? 4.000 millones de años de evolución, de un fenómeno que sepamos no se da en ningún otro lugar del universo. Y sin embargo aquí en la Tierra ha dado lugar a la conciencia, a la capacidad de reflexionar y de verse a sí misma. Es un espectáculo apasionante. También que estamos aquí para disfrutar y ser felices. No solamente su mensaje, sino su persona. Los niños mirábamos a mi padre como un adulto con el que nos identificábamos. Queríamos ser como él, porque era un hombre que es que le encantaba lo que hacía, le apasionaba lo que hacía. Y claro, nos dio un ejemplo de que no necesariamente la vida es este mantra de sangre, sudor y lágrimas, de que tienes que hacer algo aunque no te guste, pero tienes que ser una persona de bien y te tienes que sacrificar. Él nos decía, no, es que puedes ser una persona con éxito haciendo lo que te apasiona. Y con ello contribuyes a la comunidad, a toda la gente, ¿no? Porque elevas también su nivel, con esa forma de estar y de disfrutar. A nosotras también de pequeñas nos inculcó que tienes que trabajar por conocerte a ti, por conocer cuál es tu vocación, qué es lo que te gusta y seguir eso como quien está agarrado a un clavo ardiendo, porque eso es lo que va a hacer que tu vida sea una vida plena y que realmente puedas contribuir a los demás. También que conectar con la naturaleza nos hace mejores, más plenos y realizados, más allá
de esta visión de responsabilidad, tenemos que proteger, tenemos que hacer, tenemos que salvar a la naturaleza, él le daba un poco la vuelta, ¿no? ¿No será más bien que la naturaleza nos puede salvar a nosotros? ¿No será más bien que salir al campo, abrirte a estar en la naturaleza, puede hacerte mejor, más pleno, conocerte mejor, ser mejor persona? Y por último, lo que os decía, ¿no? Ese extraordinario milagro de que somos naturaleza pensante, seres extraordinarios capaces de generar una nueva conciencia. Mi padre era una de las personas más optimistas que yo he conocido, yo he heredado también ese optimismo, y a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. De ahí el título de la ponencia de clima de cambio, ¿no? Cómo los retos, cómo las dificultades, en el fondo son oportunidades para salir de nuestra zona de confort, para realmente sacar todo el potencial que tenemos los seres humanos, que ni siquiera conocemos, que es absolutamente extraordinario. Y de ahí vamos a pasar al grueso de la charla. Vamos a empezar hablando de cuál es la situación actual del planeta. Bueno, pues el principio de la charla vais a ver que es un poco deprimente, pero no os preocupéis que va a acabar bien, en positivo. Pues imaginaros cómo será la situación del planeta. Que los científicos están valorando, todavía no se ha decidido al 100%, llamar a esta etapa geológica, actualmente estamos en el Holoceno. El Holoceno que empezó, yo creo que aproximadamente unos 13.000, 14.000 años más o menos, fue después de la última glaciación, y es el periodo geológico que mayor estabilidad climática, en la que mayor estabilidad climática hemos tenido, y gracias a ello pues empezó, por ejemplo, el Neolítico, ¿no? La agricultura, la ganadería. Es decir, para los seres humanos ha sido fundamental esa estabilidad, que es predecibilidad, para poder realizar la agricultura, la ganadería y otras formas de vida que nos han hecho como civilización. Pues bien, actualmente el impacto que causa el ser humano sobre todo el planeta Tierra nos convierte en el elemento de la naturaleza, porque somos naturaleza, que más impacto tiene sobre todos los demás. Hasta el punto de que esta etapa geológica están valorando los científicos en bautizarla con el nombre de antropoceno. Antropos viene de hombre, y es por esto, ¿no? Y os voy a pasar unas cifras muy rápidamente, que luego también podréis investigar. Las primeras cifras que os voy a dar hablan de biomasa. Esta es una buena palabra que también podéis buscar. Biomasa es básicamente, imaginaros, la especie de los elefantes, ¿no? Pues la biomasa es el número de individuos. Es la diferencia entre que haya 2 millones de individuos a que haya 200.000. Es ese número, ¿no? Baja radicalmente la biomasa en el momento en el que bajan el número de individuos de cada una de las especies. Pues ha habido una disminución del 60% de las especies vertebradas. Imaginaros, se dice pronto, el 60% de las especies vertebradas. Una degradación del suelo del 75% de la tierra emergida. Eso es muchísimo. Muchísimo, porque el suelo, ya veréis, cumple un factor importantísimo en el cambio climático. Una pérdida del 75% de las variedades agrícolas, estas creadas por los seres humanos, pero que son de suma importancia también para la adaptación al cambio climático. Disminución del 50% de la vida marina, también en términos de biomasa, del 50% de los invertebrados, lo que se está llamando como el colapso de los insectos, aumento de la acidificación de los océanos un 30%, la tasa de extinción es de 100 a 1000 veces la natural, lo que debería de ser la natural. Por eso se dice que estamos en la 6ª gran extinción masiva. Ha habido 5 anteriormente y parece que estamos sumidos en una 6ª gran extinción masiva cuyas causas son principalmente la actividad de los seres humanos. Estamos hablando de la extinción de 55.000 especies al año. Pero ¿os podéis imaginar qué barbaridad es esa? Gran mayoría de las cuales ni siquiera conocemos ni se han catalogado. La muerte por blanqueamiento de hasta el 50% de los corales, la concentración de dióxido de carbono es la mayor que hemos tenido en los últimos 5 millones de años. Aquí lo que quiero que veáis es que desde luego el ser humano empieza a cambiar su relación con la naturaleza, principalmente más o menos de la mano del Neolítico. Cuando empieza con la domesticación de plantas y animales, empieza ya a ver a la naturaleza de una forma diferente. Pero ocurre un fenómeno después de la primera revolución industrial, a partir de aquí, sobre todo ya la segunda, pero principalmente 1950, después de la Segunda Guerra Mundial,
Lo que podéis ver aquí, cada uno de estos marcadores hablan del uso del agua, el número de vehículos a motor, extinción de especies, pérdida de bosques tropicales, población, concentración de dióxido de carbono. Entonces podemos ver todos estos estresores cómo a partir de un momento dado que se llama la gran aceleración empiezan a ir todos en paralelo y a crecer de forma exponencial. Esto para los niños también, ¿qué es un crecimiento exponencial? Es una cosa que viene muy bien que lo tratéis también en clase, porque de esto se va a hablar mucho también en relación al cambio climático. Entonces, como mensaje, tenéis que saber que cada uno de estos estresores no es independiente, son estresores del sistema vivo de la Tierra que interactúan y se amplifican. Es decir, que si uno va mal y el otro al lado va mal, hace que el otro vaya peor. Es decir, están todos interrelacionados y se van amplificando. Y eso da lugar a que los cambios que afectan a la parte del sistema vivo de la Tierra haga que disminuya la resiliencia del sistema vivo de la Tierra ante los cambios. Resiliencia. Otra palabra que es importante que os hagáis con ella y que busquéis porque se va a utilizar cada vez más. Pero básicamente en este diagrama, para que lo veáis fácilmente, pues imaginaros que esto es el estado de salud de una persona, ¿vale? Y está aquí. La resiliencia lo que quiere decir es que si tú, por ejemplo, metes un estresor, bueno, pues mandas la bola un poco para acá o la bola un poco para acá, estresores en la salud, como puede ser pues que esa persona esté expuesta a muy bajas temperaturas y no esté abrigada, eso sería un estresor, o que no coma, o que esté comiendo productos contaminantes, estresores, ¿no? Si tiene mucha resiliencia, aunque metas cambios, aunque afectes al sistema, la bola va a tener tendencia a volver otra vez a su estado original. Sin embargo, cuando bajas la resiliencia, a nada que introduzcas algún cambio, es muy fácil que la bola la lleves a un estado totalmente diferente. Que en el caso de salud, pues podría ser la muerte, ¿no? Pero en el caso del cambio climático, estamos hablando de un estado del sistema Tierra en un lugar totalmente diferente, ¿no? Lo que se llama el runaway, escenarios de que se nos va de la mano la subida de las temperaturas, que os voy a explicar un poco más adelante. Un concepto que me parece fundamental que os quedéis con él. Tradicionalmente hemos visto a la Tierra pues un poco como las partes que componen la Tierra. También los ecosistemas, pues esto es un árbol, estos son los depredadores, esto es las cadenas tróficas, todo esto lo conoceréis porque lo habéis estudiado en el cole y en el INSTI. Pero en el año 1969, sobre todo ya a principios de los 70, hubo una persona llamada James Lovelock, que sigue vivo, está muy mayor ya, que propuso una teoría que se llamaba la teoría Gaia. Lo que él proponía es que la vida con mayúsculas, el fenómeno vital, transformando la biosfera, fomenta y mantiene las condiciones adecuadas para sí misma y afecta al entorno. En su momento fue enormemente criticado, porque primero el nombre que le daba Gaia, ¿no? Como la diosa de la Tierra. Y segundo, porque esta visión de o sea, que la Tierra funciona como un organismo, que es capaz de mantener las condiciones idóneas para la propia vida y todas las partes interactúan. Entonces, en su momento era algo que no se terminaba de entender desde la comunidad científica y fue muy criticado. Sin embargo, en los años 90 surgen las ciencias del sistema Tierra. Esto ya es una rama científica que está completamente aceptada. En Stanford hay un departamento entero dedicado a esto. Y esto lo que hace es que estudia y considera la interacción entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la geosfera y la heliosfera. La Tierra es un sistema complejo, autorregulado, con componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Un sistema compuesto de infinitos subsistemas que le otorgan resiliencia ante los cambios. Entonces, quiero que os vayáis con esta idea. La Tierra, el planeta, como una totalidad, donde todas las partes contribuyen al éxito o al fracaso de esa totalidad, y ahora vamos a ver por qué podría ser al fracaso. Ya habéis visto todos los estresores que estamos introduciendo. La contaminación, la pérdida de suelo, la pérdida de biodiversidad, todos los estresores. Pero hay uno, que es para el que estamos aquí para hablar hoy, que es el cambio climático. Las emisiones, todos habréis oído hablar de la Cumbre de París, que tuvo lugar en el 2015, donde se llegaron a unos acuerdos de tratar de no rebasar 1,5 grados de subida de las temperaturas en relación a la temperatura preindustrial. Bueno, pues desde la Cumbre de París seguimos subiendo todos los años. Siguen subiendo y la tasa de aumento, además,
de los combustibles fósiles, de las emisiones por combustibles fósiles, se está acelerando a niveles nunca antes registrados. Ya hemos rebasado una subida de 1,1 grados en la temperatura media global desde la época preindustrial. Muchos científicos creen enormemente improbable que seamos capaces de mantenernos por debajo de 1,5 grados. Ahora mismo se está apuntando más a tratar de no rebasar los 2 grados. En mayo del 2021, del año pasado, se llegaron a los 419 partes por millón de dióxido de carbono de promedio mensual, la concentración más alta registrada en los últimos 5 millones de años. O sea, en los últimos 5 millones de años no hemos tenido esa concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y supongo que todos sabréis cómo funcionan los gases de efecto invernadero, cómo crean una especie de invernadero alrededor del planeta que hace que suban las temperaturas. Y son los principales responsables. Pero hay muchos otros factores que contribuyen y que juegan un rol en el cambio climático. Y es de lo que os quiero hablar ahora. Hay mucha gente que me pregunta, pero bueno, eso de 1,5 grados, ¿por qué? 1,5 grados, pues un poquito más de calor en verano, un poquito menos de frío en invierno, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, hay un gran error que se sigue confundiendo la meteorología con la climatología. La climatología es mucho más compleja, son tendencias a largo tiempo, en largo plazo. La meteorología es el tiempo que tienes en un momento determinado, en un lugar determinado, ¿no? La climatología son tendencias, pero sobre todo cuando hablamos del clima medio a nivel global, cuando os he mencionado antes que ya hemos rebasado 1,1 grados de la subida de las temperaturas en relación a la temperatura preindustrial, en algunas zonas del planeta, como son los polos, esta subida es de entre 3 y 4 grados. O sea, que no es la misma en todos los lugares del planeta. En algunos lugares tan importantes como los polos, porque la criosfera, que es la capa de hielo, juega un papel importantísimo en mantener esas temperaturas adecuadas, resulta que ahí la temperatura, por algo que se llama la amplificación ártica, está subiendo mucho más de lo que es la media. En otros lugares menos, pero es que el clima puede cambiar los patrones del movimiento de la atmósfera, del movimiento de las corrientes oceánicas, y eso puede afectar de las diferentes maneras que ahora os voy a comentar. Entonces, ¿por qué nos hemos marcado el 1,5? Una de las principales razones son los bucles de retroalimentación. Las partes del planeta, como son estas que están mencionadas aquí, la geosfera, la hidrosfera, la biosfera, la criosfera, bueno, todos ellos juegan actualmente un rol que lo podríamos llamar como aliados en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué sentido? Pues la geosfera, la capa de tierra. Una tierra fértil y saludable es un sumidero de dióxido de carbono importantísimo. Pero en el momento en el que se empieza a erosionar la tierra con un cultivo intensivo, industrial, con el uso de pesticidas, de fertilizantes, y se va perdiendo esa capacidad orgánica de la tierra, esa tierra pasa a no retener dióxido de carbono y en muchos casos incluso a emitir dióxido de carbono. En el caso de la hidrosfera, el océano ha absorbido cerca de la mitad del dióxido de carbono que llevamos emitido. Imaginaros si no existieran los océanos. Los océanos son importantísimos como aliados para mantener esas temperaturas idóneas en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los científicos saben que a partir de una determinada temperatura, que lo malo es que no se habla en certezas, con esta ciencia de la complejidad y sistémica se habla en términos de probabilidades. Se cree que a partir de una determinada temperatura el océano pasa a emitir dióxido de carbono, a ser un emisor de dióxido de carbono y no a absorber dióxido de carbono. Pero luego, al calentarse también los océanos, el ciclo hidrológico cambia, se evapora más agua. Hay más vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. La biosfera, la capa vegetal, todos habéis oído hablar, hay que plantar árboles, ¿por qué? Porque los árboles fijan dióxido de carbono en materia orgánica, lo fijan, no son sumideros también de dióxido de carbono. No solamente los árboles, toda la biosfera, estamos hablando, por ejemplo, de las praderas de Posidonia en los océanos, estamos hablando de los humedales que juegan una función importantísima, de las praderas que también juegan una función importantísima. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a subir las temperaturas? ¿Qué es lo que habéis oído hablar en las noticias? Por supuesto en España, en Portugal, pero en California, en Australia, incendios. ¿Y qué pasa con los incendios? Que esa biosfera que nos ayuda, que es un aliado, se puede poner en nuestra contra y empezar a ser un emisor de dióxido de carbono.
Lo mismo con la criosfera. Como os he dicho, la capa de hielo juega un rol importantísimo. Imaginaros los casquetes polares, que son dos lugares básicamente blancos, de muchos kilómetros cuadrados a la redonda. Esos casquetes blancos hacen una cosa que se llama el efecto albedo, es decir, que reflejan una gran parte del sol que incide sobre la Tierra. En el momento en el que empieza a subir la temperatura, se empieza a derretir el hielo y se deja al descubierto el océano, que es más oscuro, con lo cual se absorbe más de los rayos solares y de la temperatura. Entonces sube más la temperatura. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más calor haga, más se derrite el hielo, más calor se provoca. Eso es un bucle de retroalimentación. Eso es muy típico de los sistemas complejos. También os lo podéis apuntar, que es un bucle de retroalimentación, que os lo expliquen con un termostato. Es muy simple. Es un mecanismo por el cual un sistema se conecta con los efectos que tiene sobre el entorno y se modula en función de si es un bucle de retroalimentación positivo o negativo. El caso es que los bucles de retroalimentación pueden hacer que a partir de una determinada temperatura, hagamos lo que hagamos, dejamos de emitir, o sea, ya fenomenal, no hacemos nada mal, se nos haya ido de las manos. Ya entremos en un estado en el que todas estas partes del sistema vivo de la Tierra ya hayan cogido esa cuesta abajo, hayan salido de su lugar, de la bola esa, el lugar de resiliencia, y se dirijan a otro estado totalmente diferente, que estamos hablando de que puede ser de 6 grados más, de 7 grados más, tampoco se sabe, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero desde luego sería un planeta completamente diferente de lo que es actualmente. Y aquí también un pequeño diagrama para que veáis, ¿no? O sea, esta franja de aquí es la subida de la temperatura que se ha registrado hasta el 2016. Esta de aquí es pues la que se va a registrar más o menos pensando con el dióxido de carbono que vamos a seguir emitiendo, pero esto hay que juntar los aerosoles. Los aerosoles también es otra cosa que deberíais de buscar. Los aerosoles son unas partículas opacas que forman parte de la contaminación. Cuando vosotros veis una boina sobre Madrid o sobre cualquier otra gran ciudad, es como opaco, ¿no? Es como si hubiera calima. Bueno, pues esos son aerosoles que en suspensión en la atmósfera hacen que se refleje también la luz del sol. Hace como el efecto albedo algo parecido. En el momento en el que vamos a dejar de contaminar, estamos luchando por dejar de contaminar, también van a desaparecer los aerosoles. Y paradójicamente, algo que forma parte de la contaminación va a hacer que suban las temperaturas porque ya van a dejar de cumplir esa función de reflejar la luz del sol. Entonces, esto va a contribuir también a que sube la temperatura. Pero luego la pérdida de nieve y de hielo, el metano, que es otro tema también que deberíais de hablar. El metano es un tema importantísimo, pero no me quiero alargar en exceso. El vapor de agua y el resto de lo que se llaman estos bucles de retroalimentación, los feedbacks. ¿Y cuáles son las consecuencias del cambio climático? Bueno, pues desde luego que no es que haga un poquito más de calor en verano o un poquito más de calor en invierno, ¿no? Estamos hablando de eventos meteorológicos extremos, sequías, incendios, extinciones masivas, colapso ecológico. Pensar que las zonas climáticas que habéis estudiado en el colegio, pues la zona ecuatorial, la zona tropical, el clima continental, el clima mediterráneo, sobre todo donde hay estaciones, como por ejemplo en Europa, la zona climática continental, esa predecibilidad de esto es lo que va a pasar en primavera, las lluvias vienen en tal etapa. En esos lugares es donde están los graneros del mundo. En las latitudes nortes, Euroasia, en Norteamérica, y en el momento en el que cambian las tendencias climáticas y los patrones climáticos, todo eso se va a poner patas arriba. Igual lugares donde antes se daba muy bien el grano, ya no se puede cultivar grano, va a ir cambiando todo. Entonces, eso va a dar lugar a unos enormes impactos económicos y políticos, porque imaginaos países que su riqueza y sus materias primas venían de una gran producción de la comida, por ejemplo, del sector primario, pues eso va a cambiar de la mano del cambio climático. También, por supuesto, del agua. ¿Qué va a ocurrir si ya no tenemos las reservas de agua que tenemos en las montañas y en hielos perpetuos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con los acuíferos? Con lo cual, os podéis imaginar que las consecuencias son enormes, pero también sobre la salud. Hay vectores epidémicos, como puede ser el mosquito, la garrapata, que tienen lugar en zonas más ecuatoriales, pero es que esa zona ecuatorial se está ampliando. Y estamos empezando a ver vectores, se ha visto también en Andalucía, con el mosquito, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, están llegando a latitudes donde normalmente no llegaban. Entonces, las enfermedades y nuevas enfermedades también.
porque estas zonas de permafrost, que tenéis que buscar, permafrost, que se están derritiendo, tienen más materia orgánica. El suelo del permafrost es un suelo permanentemente congelando que forma más del 20% de las latitudes nortes del planeta. O sea, es una buena parte, Siberia, una buena parte de la Tierra, ¿no? Y en ese suelo permanentemente congelado, que en algunas zonas puede llegar a más de 1,5 kilómetros, hay más materia orgánica enterrada de toda la materia orgánica que hay encima de la Tierra, de todos los seres vivos. Si eso se empieza a descongelar y a pudrir, eso emite dióxido de carbono y metano, que son dos gases de efecto invernadero enormes. O sea, que ya no se va a tratar de lo que lo emitamos nosotros, ¿no? Es la propia Tierra la que estamos poniendo patas arriba. Y los impactos sociales, por supuesto, las migraciones masivas. Hemos visto migraciones por causas de guerra, por otro tipo de causas. Imaginaros lo que va a suponer, y nos quejamos ahora, lo que va a suponer las migraciones que se pongan en marcha de la mano del cambio climático. El caso es que tenemos una relación, la tecnosfera que hemos creado los seres humanos, tenemos una relación con la biosfera que no es circular y de retroalimentarse. Nosotros recogemos recursos, energía, servicios ecosistémicos de una manera lineal y extractiva. O sea, sacamos todo lo que podemos. ¿Y qué le devolvemos a la biosfera? Residuos, emisiones, vertidos. La humanidad es naturaleza. No es como tenemos nosotros que cuidar a la naturaleza como si fuera una cosa ajena a nosotros. La humanidad es parte del sistema vivo de la Tierra y debería de poner lo que hemos hablado, lo que os he contado al principio que nos contaba mi padre, su extraordinaria capacidad de reflexión al servicio de la vida. Tiene todo el sentido. Somos vida pensante. No podemos vivir fuera de la naturaleza. Tiene todo el sentido que pongamos este don extraordinario, fruto de la evolución y fruto de la naturaleza, al servicio de la vida. No al servicio de la muerte, ¿no? Digo yo. Es decir, ¿cuál es el cambio necesario para hacer frente al mayor reto de la humanidad? Y ahora viene la parte bonita de la charla, ¿vale? Tenemos que pasar de un sistema competitivo, lineal y reduccionista, que es el actual, que pone soluciones cosméticas y sintomáticas, es decir, que no va al fondo de la cuestión. Trata de conservar espacios determinados, conservar especies, remendar, poner remiendos, pero no va al fondo de la cuestión. Hay que realmente atreverse a cambiar el sistema de base, el paradigma de base. ¿Cómo? Con perspectiva. Tomando el tiempo necesario para mirar atrás, ver toda nuestra historia y ver dónde hemos cometido errores, pero quedarnos también con lo positivo. Muchísimos aspectos de la ciencia y de la tecnología son herramientas que nos pueden ayudar. Con perspectiva, con sabiduría, con una visión sistémica y de cooperación. Cooperación es la palabra. No tiene ningún sentido, incluso en la propia naturaleza tenemos una herencia neodarwinista del gen egoísta, pero afortunadamente también en la ciencia, y llevado además de la mano de mujeres, curiosamente, se está empezando a ver una visión muchísimo más colaborativa. El paso, por ejemplo, de los procariotes a las eucariotas, que fue uno de los saltos evolutivos más importantes, se dio por endosimbiosis, es decir, una forma de colaboración tan estrecha que algunos orgánulos empezaron a formar parte ya de la célula, ¿no? Los ecosistemas al final son todo relaciones y son diferentes formas de relacionarse. El propio sistema del planeta, ¿no? Lo que hemos hablado, todos son relaciones y cooperación. Los seres humanos podemos sacarle mucho más partido a nuestros dones si tenemos desde un punto de vista sistémico y global, si cooperamos, para crear un sistema mucho más orgánico, porque es que somos vida, tenemos que ser más orgánico, biomimético. Otra gran palabra, ¿qué es la biomímesis? La biomímesis es una nueva línea también de ciencia muy interesante, es aplicarlo nosotros, imitar a la naturaleza básicamente, para crear un sistema orgánico, biomimético y regenerativo. Esta es la gran palabra de este siglo. Ya no basta con conservar, tenemos que regenerar lo que hemos perdido, que prime el bienestar humano y al sistema vivo de la Tierra. Un sistema más eficiente, fundamental. Vivimos en una sociedad de usar y tirar, del derroche más absoluto. Yo estoy convencida que dentro de 100 años mirarán a nuestra etapa y dirán, pero Dios santo,
O sea, esta gente, ¿de dónde pensaba que vivía? Es una sociedad dopada por los combustibles fósiles que se acaban. Y cuando realmente tengamos que vivir de otra manera, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto hemos derrochado la eficiencia fundamental, más justo, más próspero y creativo. Y aquí empezamos ya con las buenas noticias. Bueno, aunque esto no lo cuenten los medios de comunicación de masas, y desde aquí voy a hacer una crítica abierta, porque como mi padre se identificó con Televisión Española, con Radio Nacional de España, él trabajó en todos los medios de comunicación, pues mira, me puedo permitir el lujo de criticar. En la situación, en la emergencia climática que tenemos encima, que es el tema, que como os digo, tenemos que hacer un cambio de base de todo el sistema y va a ser multisectorial, va a afectar a todos los sectores. En las televisiones, en prime time, pues un ejemplo, en las noticias, vale fenomenal que dediquen 15 minutos a los deportes, yo no tengo nada en contra de los deportes, pero qué menos que dedicar 15 minutos a cuál es el estado de salud de nuestro planeta. ¿Qué sabemos? ¿Qué se está haciendo? Y se está haciendo muchísimo, que eso es lo increíble. Hay una transformación sin precedentes. Ya veis aquí biomimicry en inglés, que es biomímesis, y acá abajo systems thinking in action, que es una forma de pensar sistémica, que tiene mucho más que ver con las relaciones, ¿no? Cómo se generan esos sistemas complejos que son los que forman la realidad. Una innovación, muchísima creatividad, que aplican soluciones sistémicas y biomiméticas desde todos los ámbitos de la sociedad que favorecen al sistema Tierra y a la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahora, para terminar, voy a hacer un repaso. Hay muchísimos otros sectores, pero claro, si me pongo a tocar todos los sectores en profundidad, no salimos de aquí. Pero sí os quiero dar una idea de los cambios que están teniendo lugar. Voy a intentar ir rapidito para no ocupar demasiado tiempo. Bueno, en el campo de la información. Yo cuando era pequeña no existía Internet. Es decir, en muy pocos años hemos visto una transformación tecnológica que da lugar a la transparencia, que todavía no existe la suficiente, que debería existir mucho más utilizando estas tecnologías, pero sí que nos va abriendo la puerta a una transparencia total y a la liberación de la información. Tener en cuenta que la información y el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad han sido herramientas de poder. El que tenía el conocimiento, el que tenía la información era el que tenía el poder. Y se ha manipulado mucho a la gente con la información y el conocimiento. Internet nos va a permitir, nos está permitiendo esta liberalización de la información. Sobre todo el poder trabajar globalmente con un mismo fin. Vehículos sistémicos de información valiosa y constructiva. Internet es una verdadera revolución y las nuevas tecnologías en el campo de la información. Bueno, ¿qué os voy a contar de la energía? La energía va a ocurrir un poco lo mismo que ha pasado con Internet y la información, lo que ha supuesto el liberar, abrir esa caja para liberar esa información, va a ocurrir lo mismo con la energía, el fin de los combustibles fósiles. Pero lo que es fundamental es que, una vez más, que no se haga con el mismo sistema, es decir, parches. Lo que no se puede hacer es pensar que tenemos que utilizar el mismo sistema de distribución y de concentración energética que teníamos con los combustibles fósiles y con otras formas de energía no renovable. Lo que nos permiten las energías renovables es el autoconsumo. Es que cada edificio, cada vehículo, cada fábrica, cada barco, absolutamente cada lugar tenga su propia manera de producir y de autoconsumir su propia energía. Y luego, a través de redes inteligentes, distribuir el sobrante en red. Pero esto de llenar España ahora de campos de energías renovables en pos del cambio climático, a mí me parece que es un error absolutamente craso, porque sigue con ese mismo modelo de centralizar la producción y de distribuir, llevar energía que se produce, por ejemplo, en Extremadura, a Alemania, con la pérdida que hay además en las redes de comunicación, ¿no? en las redes de distribución de energía. O sea, todo el concepto es que, bueno, yo en mi casa afortunadamente puse paneles solares y yo practico autoconsumo y lo que me sobra lo inyecto en la red. Dentro de 8 años, me quedan 8 años para terminar la financiación que me han hecho de mis placas solares. Yo voy a pasar a que a mí me paguen por la energía que yo meto en la red en lugar de yo pagar por la energía que yo uso. Porque claro, cuando no hay horas de sol, todavía utilizo de la red.
Entonces, bueno, es un tema, pero claro, yo con lo que estoy pagando, que pago menos de lo que pagaba antes, imaginaos con lo que ha subido la luz, me estoy pagando la energía que uso, más la financiación de las placas, más el seguro de las placas, el mantenimiento de las placas. O sea, que es un tema que también cada uno de vosotros, si lo podéis mirar, es un tema que merece la pena. Pero ese es el concepto, ¿no? Es cambiar totalmente el modelo energético, es liberar la energía, que haya energía para todos y de la manera más barata posible. En economía, bueno, pues la economía es la madre del cordero. La economía es la madre del cordero. Y tenemos que ir pensando en una economía poscapitalista. Todos los economistas saben que el capitalismo hace aguas. Y no se trata, no estamos hablando de capitalismo versus comunismo, no, estamos hablando de algo más allá. Ya no estamos en polos de a la derecha, a la izquierda, ideologías, no tiene nada que ver. Estamos hablando de crear algo totalmente diferente, que coja de aquí y de allá, de cosas existentes, y que proponga modelos totalmente diferentes. Es el caso de la economía circular, por ejemplo, bueno, es esta de aquí, la economía circular, donde está basada en el concepto de que todo, como en la propia naturaleza, en la naturaleza no hay basura, todo se reutiliza. ¿Cómo es capaz la naturaleza, cuando no había vida en el planeta, imaginaros Marte, por ejemplo, cómo es capaz de haber creado una selva tropical con una biodiversidad apabullante? O los corales en el mar, con una biodiversidad y una riqueza absolutamente alucinante. Pues esos principios que aplica la naturaleza, como por ejemplo el reutilizar, esa circularidad, es una de las cosas básicas que tenemos que aplicar también a la economía. Una economía circular del bien común y colaborativa, con una base social y con un techo ecológico. Es decir, empezar a ver la economía como un medio para un fin que coloque a la naturaleza y al ser humano en el centro. Con esto, aquí os he acabado 3 diagramas, pero hay muchísimas más propuestas en economía que son sumamente interesantes y que están ahí y se están probando, de hecho, en localidades determinadas. El consumo. El consumo, a ver, atención chicos, que no me estáis... Yo voy a hacer de profe aquí también, ¿eh? A ver, es que esto os quiero llamar la atención porque esto va a aplicar también a vosotros, ¿vale? El consumo que vosotros ya vais consumiendo y vais a consumir cada vez más. El consumo es una de las mejores herramientas de cambio que tenemos en nuestras manos. Con el voto votamos y delegamos durante 4 años que hagan pues lo que hagan. Con el consumo es una decisión diaria. Tú, según lo que consumas, estás cambiando el mundo. ¿Qué ocurre? Que actualmente no hay demasiadas facilidades, porque no hay tanta transparencia. Necesitamos más transparencia en el etiquetado. Necesitamos saber cuál es la huella hídrica que hay en un producto, cuál es la huella energética. No tiene sentido que una manzana en un supermercado que viene de la otra punta del mundo, y que no es ni ecológica, ni orgánica, ni nada, de la otra punta del mundo, esté en el lineal al lado de una ecológica de La Rioja y que salga más cara la ecológica de La Rioja. Pero ¿cómo es de perversa esta economía? O sea, es una economía que premia el que haya productos que causen un impacto ambiental, que tengan un coste ambiental que no está reflejado en el coste final. Porque claro, imaginaos lo que es envasar esas manzanas, transportarlas, traerlas en barco. O sea, imaginaos el impacto ambiental que tiene traer esa manzana. Pues ese coste no está reflejado en el coste final de la manzana. O el social, porque muchas de estas fábricas y estas formas de producción se van a países donde no hay una legislación que prime ese bienestar y esas necesidades básicas que en Europa ya sí que tenemos mucho más asumidas, ¿no?, para los seres humanos y las condiciones de trabajo. Entonces, se privatizan las ganancias, pero se socializan esos costes que se llaman externalidades, que son los costes ambientales y los costes sociales. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a gravar las malas prácticas hacia el medio ambiente, el bienestar animal y los derechos humanos, y tenemos que ofrecer una ventaja competitiva a aquellos cuya producción implica servicios al bien común y a la naturaleza, como es evidente, ¿no? O sea, la economía es un medio para un fin y la economía debería de contribuir a ese cambio. Con lo cual, en el consumo y en esa transparencia y en esa aplicación de costes ocultos es fundamental para poder practicar un consumo exigente y consciente. Esto es lo de la biomímesis que os comentaba antes, ¿no? Cómo la biomímesis se puede aplicar a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.
Solamente voy a utilizar un ejemplo porque si no voy a tardar demasiado, pero esto es en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la tecnología. Pasa un poco desde la forma a la función y prestando especial atención al engranaje de los sistemas complejos de la vida. El tema, por ejemplo, de la economía circular, como hemos dicho, es biomimético. Os voy a contar un ejemplo que es el de un ingeniero japonés. Cuando hizo el tren bala, hace ya muchos años, en Japón, tenían un problema que cuando el tren entraba en un túnel, producía como un estallido de sonido por la velocidad y la diferencia de densidad del aire que había dentro del túnel, ser un espacio cerrado. Cuando entraba a esa velocidad, producía un estallido, reverberaba, un estallido, a ver, no de que explotara, ¿no? Ya me entendéis. Reverberaba y luego perdía velocidad y entonces estuvieron devanándose los sesos los ingenieros diciendo ¿cómo podemos hacer para que esto no ocurra? Resulta que el ingeniero japonés era un aficionado a las aves y entonces él pensó, oye, fíjate, el martín pescador es un ave que ni siquiera es que cambie la densidad del medio, es que entra en otro medio, pasa del aire al agua y prácticamente no salpica. Y tampoco pierde mucha eficiencia en el movimiento y en la velocidad para ir a por el pez. Entonces aplicó la forma de la cabeza del martín pescador a la punta de los trenes bala. Y mejoraron en eficiencia energética, ya no se produjo ese estallido, iban más rápido, o sea, fue un beneficio en todos los sentidos. Ese es un ejemplo de la biomímesis y cómo podemos aplicarlo, como digo, ¿no? Como los termiteros. El día de mañana los edificios no necesitarán de calefacción ni de aire acondicionado, porque se construirán de forma eficiente y de forma biomimética. Los termiteros en África están en lugares donde la fluctuación de la temperatura exterior es de 40 grados y mantienen ellos una temperatura que fluctúa a lo mejor 1 grado y una humedad constante. Y eso solo basado en la construcción, y lo han hecho termitas, que son bichitos enanos. Ya casi hemos acabado, ¿eh? Bueno, en la sociedad, por supuesto, os podéis imaginar, ¿no? Estamos forzados a, por un lado, relocalizar una buena parte de la producción, que ahora mismo está distribuida por el mundo, y que estamos viendo que con la crisis de los barcos, de las materias primas, bueno, estamos teniendo un problema, ¿no? Un atasco para que nos lleguen muchos de esos productos en los que se basa la economía que vengan de la otra punta del mundo. Pero eso no es sostenible ni energéticamente ni medioambientalmente. Entonces, hay empresas que se están planteando relocalizar la producción, traerla más cerca de donde se consume. Yo creo que en ese sentido, desde luego, va a ayudar a las sociedades rurales, que a mí me parece que es una parte fundamental de ese futuro del día de mañana, también de una manera biomimética. Un organismo complejo como un cuerpo humano, aunque sea un sistema enormemente complejo y tenga algo como la conciencia, la capacidad de reflexión, se basa en unas unidades básicas, la unidad más básica de la vida, que es la célula. Y la célula tiene una enorme autonomía, De la misma manera, si nosotros queremos construir una sociedad global compleja, tenemos que construir resiliencia desde abajo arriba. Tenemos que crear algo similar a células que pueden ser esas sociedades rurales cerca de la naturaleza, que mantengan un diálogo estrecho con la realidad y que desde luego se conviertan también en productores de alimentos saludables y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí también darnos cuenta de que como en la naturaleza la diversidad cultural es riqueza, nos da de muchísimos puntos de vista, de muchísimas formas de entender el mundo. Esa diversidad, el homogeneizar y convertirnos todos unidireccionales, que consumimos lo mismo, que hacemos lo mismo, eso es una pérdida enorme para poder hacer frente a los retos que tenemos por delante, ¿no? Y luego las ciudades ya se están repensando cómo nos movemos también, la movilidad, para hacer pues ciudades muchísimo más orientadas al bienestar humano, a las relaciones entre las personas, mucho más verdes y hechas con mucho más sentido común. Y bueno, os dije que íbamos a llegar a la educación. La educación. Tener en cuenta solamente que el modelo educativo es básicamente el mismo que se puso en marcha en el siglo XIX. Ha cambiado muy poco. Esto de separar a los niños por edades, de separar las asignaturas por esto es lengua, esto es matemáticas, esto es tal, esto es cual. Entonces, yo creo que si estamos dando ese salto paradigmático en ciencia a una visión mucho más sistémica, menos fragmentada, es probable que sea muy interesante también que la educación sea mucho más sistémica.
más holística. Tú puedes dar un tema en concreto y encastrar dentro de ese tema pues partes de matemáticas, partes de lengua, partes de historia, etcétera. Y qué mejor que enseñar a los niños desde que están en infantil. Mis hijos cuando fueron a infantil, pues había estos cuadernos con estos personajes, ¿no?, que se utilizan, que les cuentan una historia de no sé qué y otra de no sé cuál. Pero ¿por qué no empezamos a hablarles a los niños desde que están en infantil la historia más fascinante que hay, que es la historia de la vida? ¿Por qué no nos empezamos a contar? Bueno, es que no sabemos mucho respecto a cómo surgió la vida, es que no lo sabemos. Todavía es uno de los grandes enigmas en ciencia, ¿no? Y la vida empezó, imaginaos hace cuánto tiempo, os lo voy a intentar explicar si lo reduzco en 24 horas. Pues empezó aquí y el ser humano aparece en los últimos 2 segundos, si comprimimos todo en 24 horas. Bueno, los niños alucinan en colores. ¿Qué es el universo? Se puede explicar de una manera que les llegue, pero empezar desde el principio a conectarles con la realidad, con quiénes son, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Más allá de una visión puramente academicista y de cumplir con algo que nos viene impuesto y que muchas veces nos preguntamos, ¿y esto para qué? ¿No? A vincularlos mucho más con ellos mismos, también con sus emociones, con quién son, con su potencialidad, el que se den cuenta que tienen una plataforma extraordinaria que es su ser, su cuerpo, su mente, para desenvolverse el día de mañana, y en la que poder bailar, jugar, porque la vida es lo que debería de ser un juego y un baile, pero que si esa plataforma desde la que intentan hacer eso se mueve y no está bien, no tienen autoestima, no tienen confianza en sí mismos, no tienen salud, no se han cultivado ellos mismos, pues va a ser mucho más difícil que saquen lo mejor de sí mismos. Una educación para fomentar la libertad y el espíritu crítico, ayudar a que florezca el verdadero potencial de los niños. Valores, sensibilidad, creatividad. Qué importante la creatividad. Cuánta falta nos va a hacer a gente que piense fuera de la caja para poder hacer frente a este reto que tenemos aquí. El vínculo con la naturaleza desde la experiencia, no desde el intelecto. Sacar a los niños al campo, que se manchen, que suban a un árbol y que se caigan, que les va a venir muy bien también, que no va a pasar nada. Fundamental, que sea más holística y humanista. Y esto, cómo no, nos aplica a cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto de vivo sin vivir en mí? ¿O que uno tiene un trabajo que es que no le da la vida? ¿Cómo es esto de tener la sensación de que uno va por detrás de las circunstancias? Qué importante es poder parar y poder reflexionar y decir, bueno, yo estoy haciendo con mi vida lo que realmente yo querría hacer con mi vida. ¿Podría ser una persona más plena o me estoy dejando llevar por las inercias y simplemente destacar en lo que me ha tocado, que es este campo? Bueno, pues eso, porque somos muy competitivos y voy a ser lo mejor y la mejor, pero sin pensar realmente qué necesito yo como ser humano para realizarme y para ser feliz. Qué importante que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Fomentar el silencio interior, la reflexión, el respeto y el sentido del asombro. Crecer, mejorar, conocernos, empatizar, disfrutar y aprender. Y cultivar el vínculo con la naturaleza, el sentido de pertenencia a esta maravillosa planeta que es el planeta Tierra y el respeto por todo lo vivo. Ya para terminar, cómo no, tenía que acabar con la naturaleza. Una de las cosas más increíbles de la naturaleza, y fíjate que no me gusta nada la comparación, pero se utiliza mucho este término cuando se habla del dinero, cuando se dice, es que el dinero llama al dinero. No hay nada como tener mucho dinero para ganar mucho dinero, ¿no? Porque solamente ya con invertir y con lo que eso te puede dar en lo que puedes rendir en un banco, ¿no? Pues ya puedes estar el resto de tu vida tranquilo. Bueno, pues con la vida es todavía más. La vida conduce a la vida. No hay nada más agradecido que la naturaleza. Y eso es lo que os he hablado, ¿no? La regeneración. Es el momento de nosotros, que somos responsables de esta gran degradación tremenda a nivel mundial, de empezar a contribuir a regenerar ecosistemas y espacios, que además son los sumideros de carbono más baratos y efectivos. Que se dejen de nuevas tal, que vamos a hacer, que vamos a inventar, que vamos a... Pero si es que está todo ahí, un poquito de humildad, un poquito ver cómo funciona ese sistema que ha creado estas condiciones idóneas de las que ha surgido nuestra civilización. Vamos a dejar que la naturaleza haga, ¿no? Ya sabe mucho más que nosotros en muchos sentidos. Para ello, la custodia, la salvaguarda de las cascadas y las cadenas tróficas. Esto es un tema que también podéis preguntar en el cole. ¿Qué son las cascadas tróficas? Maravilloso. Os recomiendo un vídeo en YouTube que habla del efecto que tuvo la reintroducción de los lobos en el Parque Natural de Yellowstone. Y este es un concepto relativamente nuevo en ecología,
Y a eso te demuestra cómo absolutamente todo está interconectado. Y todo y la clave de todo son las relaciones. Soluciones climáticas naturales, protección y restauración de ecosistemas. Y ya para acabar, una cita de mi padre. El hombre no es un ovni venido de una lejana galaxia. El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león. El hombre se acabará cuando se acabe el equilibrio vital del planeta que lo soporta. El hombre debe amar y respetar a la tierra como ama y respeta a su propia madre. Muchas gracias. Bueno, pues de una invitada de lujo a otras tres que no lo son menos, que vamos a compartir el próximo ratito con tres científicas extremeñas que en la actualidad trabajan, investigan y aportan su conocimiento a la lucha contra el cambio climático desde distintas perspectivas. Os las voy a presentar y vamos a ir charlando con ellas y después tendréis la oportunidad de hacerles las preguntas que os apetezca, ¿vale? Bueno, pues es Maricruz Gallego Errezuelo, que es licenciada y doctora en Ciencias Físicas y máster en Ciencias en Meteorología por la Universidad de Extremadura. Primera catedrática en el área de Física de la Tierra de la Facultad de Ciencias e investigadora en el Grupo de Investigación de Física de la Atmósfera, Clima y Radiación de Extremadura, el Grupo AIRE, en el que desarrolla líneas de investigación relativas a la climatología, series temporales, meteorología, clima histórico, relación actividad solar sistema climático, capa límite, en fin, distintas vías de investigación. Forma parte del núcleo de investigadores e investigadoras que participan activamente en distintas actividades de divulgación científica que se organizan en el entorno de la universidad. Es quien está en el centro de la mesa. Bienvenida. Gracias y gracias por la oportunidad de participar hoy en esta mesa. Gracias, Paula. Bueno, y también nos acompaña María Deseada Parejo Mora, es licenciada en Biología y doctora en Ciencias por la Universidad de Extremadura. Ha desarrollado su tesis doctoral en el área de zoología del Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología de la Facultad de Ciencias. En la actualidad es científica titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC y pertenece a la unidad asociada entre el CSIC y la OEX de Ecología en el Antropoceno. Su especialización se enmarca dentro del área de Ecología Comportamental y Evolutiva, en la que ha hecho numerosas contribuciones en revistas científicas. Trabaja en temas como el comportamiento reproductivo y migrador de las aves o la comunicación animal, pero su investigación principal se centra en el estudio del papel del uso de información social en las interacciones entre especies. También ha realizado aportaciones en el estudio del efecto del cambio climático sobre estas interacciones. Bienvenida también. Muchas gracias hoy por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros también por invitarme y por poder compartir el día con tan ilustres acompañantes. Claro que sí. Bueno, y también está con nosotros en esta mesa Sara Morales Rodrigo, que es ingeniera técnico-agrícola, agrónoma y doctora por la Universidad de Extremadura. Pertenece al Instituto de Investigación INDEESA. Su labor investigadora abarca líneas variopintas, desde la mejora de la calidad nutricional de la cerveza y materias primas de alimentos a través de la biofortificación de los cultivos, hasta el manejo de la dehesa para una mejora en su conservación y aprovechamiento. En esta línea se incluyen tanto el estudio de la mejora de los pastos como la evaluación de las interacciones entre plantas y hongos endófitos, con importancia en el campo de la ecología, la agronomía, la alimentación y la medicina. Y ha participado también en numerosas actividades de divulgación científica, ha sido una de las coordinadoras de algunos Pint of Science, no sé si conocéis esa iniciativa en la que se habla de ciencia tomando una cerveza, lo cual pues es muy interesante. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas, muchas gracias por la invitación y a ver si pasamos un buen ratito. Bueno, si os parece, vamos a plantear distintas cuestiones que entre ellas vayan comentando. El cambio climático siempre ha existido, ya lo investigaba, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? En el siglo XIX, Eunice Newton Foot. ¿Qué tiene de particular el actual? Bueno, a ver, a lo largo de toda la historia de nuestro planeta, y Odile nos ha hecho
un recorrido magnífico, pues han existido distintos cambios climáticos, todo dentro de lo que se llama la variabilidad natural del clima. ¿Qué pasa con el actual? Pues que lo estamos produciendo nosotros, los hombres. De ahí el antropoceno, ¿no? Y no solo que lo estamos produciendo nosotros, sino que todo el cambio generado en las distintas variables que podemos medir se está produciendo de una manera tan drástica. En 200 años pues hemos aumentado los gases de efecto invernadero en unas concentraciones impensables. Eso provoca el aumento de la temperatura y, bueno, todos los detalles que nos ha ido contando ella también en la charla, ¿no? El problema es que no tenemos capacidad de adaptación tan rápida, ni como planeta, ni como ecosistemas, ni nosotros mismos como hombres, el ser humano, de adaptarnos a estos cambios tan vertiginosos. Y ese es el nuevo cambio de paradigma que debemos afrontar. Ahí tenemos el reto y bueno, con una visión, como comentaba ella también, un poco optimista, pues vamos a ver qué se nos ocurre para volver a ser un único planeta con todas sus características, evolucionando de una forma pues más consciente y en consonancia todos, ¿no? O sea que podríamos decir que es clave nuestro papel, ¿no? Sí, sí. Eso los científicos ya desde hace tiempo es algo que no hay duda. Los distintos informes del panel intergubernamental del cambio climático, IPCC, el último es de el verano pasado, en agosto del 21, pues están las bases sentadas. No hay duda de que con todas las observaciones realizadas, los datos apuntan a que el cambio que estamos viviendo únicamente se explica por la influencia del hombre. Tenía algunas imágenes para que vierais, si no os emplazo a buscáis simplemente IPCC en Google y aparece el último informe. Imágenes tan visuales como que en las proyecciones de modelos en las que están involucrados pues todas las variables que conocemos, temperatura, precipitación, se hace una simulación de épocas pasadas, la época actual y épocas futuras, ¿no? Y se solapa con la curva de temperatura que tenemos hoy día y que Odile mostraba también, ¿no? Hacemos unas simulaciones teniendo solo en cuenta la variabilidad natural, es decir, quitando toda la aportación del hombre, todos los forzamientos debidos a la actividad humana, sobre todo a partir de la época industrial, ¿no? Y hacemos una simulación sin tener en cuenta eso y otra teniendo en cuenta. Y la curva de temperaturas actuales solamente casa con la simulación que tiene en cuenta el forzamiento antropogénico. Entonces es que, claro, el cambio climático actual lo ha producido el hombre, no hay duda. Tenemos una responsabilidad total en torno a esto, Pues sí. ¿no? Vamos hacia una desertificación deseada, ¿no? Explícanos un poco qué es y cómo funciona la estación experimental de zonas áridas del CSIC, con la que tú trabajas. Sí, la estación experimental de zonas áridas es un centro de CSIC. Acércate un poco sí. el micro porque no sé si te escuchan. ¿Se me escucha? Es un centro del CSIC del área de recursos naturales que hace tanto investigación básica en ecología evolutiva y funcional y en procesos geomorfológicos como investigación aplicada a la resolución de problemas de conservación con especial interés en zonas áridas. Tiene un departamento de desertificación que está enfocado en diagnosticar y mitigar el efecto de la desertificación, en el cual yo no me incluyo porque mi área de
estudio fundamentalmente con animales y principalmente con aves, pero bueno, conozco un poco de primera mano en qué se basan estos estudios y bueno, básicamente el centro de investigación está localizado en Almería, que es una de las provincias más áridas de España y donde está el desierto más norte de la zona o sea, el desierto más sur de Europa. Y es un desierto producido por la desertificación, o sea, no es un desierto, o sea, que estamos viendo cómo se está produciendo de alguna forma, porque, bueno, esto se ve estudiando imágenes de satélite históricas, o sea, comparando las imágenes de satélite que tenemos de antes con las de ahora y se ve que la desertificación se está produciendo, porque no sé si sabéis que no es lo mismo o sea, el desierto es un hábitat natural que existe en determinadas latitudes, mientras que la desertificación es un proceso, no es un hábitat, es un proceso producido por el hombre y exacerbado por el cambio climático. Porque el cambio climático produce, como ya ha explicado muy bien Odil, una serie de... O sea, la intensificación de esos eventos extremos de lluvias torrenciales, sequías, que produce una degradación del suelo y que esto lleva a la desertificación. Y Maricruz, ¿cómo se toman esos datos? ¿Cómo sabemos qué es lo que está pasando y cómo se interpretan después esos datos? Porque, bueno, suena un poco catastrofista, ¿no? Lo que estamos comentando, vamos hacia la desertificación, pero ¿cómo lo sabemos o por qué lo podemos decir así? Como en toda ciencia, la toma de datos es fundamental. Y el asunto particular en este ámbito es que nuestro laboratorio es el mundo. No podemos realizar el experimento en un laboratorio. La toma de datos, pues, de variables que seguro que en vuestros institutos, en vuestros colegios tenéis un pequeño observatorio con un pluviómetro, un termómetro, un pluviómetro para medir la cantidad de precipitación durante un tiempo determinado, un termómetro para medir las temperaturas. Bueno, pues realizamos las medidas meteorológicas, observaciones meteorológicas, que lo explicaba muy bien también Odil, es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concreto, y podemos medirlo, y con valores de esas variables a lo largo del tiempo podemos realizar estudios estadísticos y establecer la climatología de un lugar. ¿Desde cuándo se tienen datos instrumentales al uso? Bueno, tal y como los conocemos hoy día. Por citaros algo cercano que conocéis, la Agencia Estatal de Meteorología es el organismo que se ocupa en nuestro país de mantener esos observatorios, de gestionar, tienen toda una red completa en toda la península y las islas. Y diariamente, o incluso con observaciones subdiarias, dependiendo de la variable que queramos medir, pues realizamos esas observaciones. Con eso tenemos nuestras series. ¿Desde cuándo se instauraron esos observatorios? Bueno, pues de forma institucional fue en 1860 cuando comienzan entonces no se llamaba EMET, tenía otro nombre, era el Servicio Meteorológico Central. En las principales capitales de provincia pues se colocaron los observatorios. Después, a partir de ahí, pues la red se fue intensificando. Por ejemplo, en Badajoz pues podemos hablar a partir de esa época, de 1860, las series de estas variables, temperatura, precipitación diaria. Aquí en Cáceres empezó un pelín más tarde. Y eso fue en las capitales de provincia. Como digo, después se fue extendiendo y gracias a esa toma de datos en esos observatorios y al mantenimiento podemos conocer qué sucede respecto al tiempo meteorológico y si lo extendemos más al clima en nuestras determinadas zonas. Para conocer el cambio climático actual, claro, solo con un siglo de datos no nos vale. Necesitamos, igual que hacemos proyecciones futuras con los modelos climatológicos en distintos escenarios para ver qué va a suceder, pues también necesitamos conocer qué sucedió en el pasado.
para poner, como digo, en contexto adecuadamente qué está sucediendo hoy día. Porque los eventos extremos pues tienen un manejo estadístico, ¿no? Necesitamos tener series largas, cuanto más largas mejor, de una calidad adecuada, para poder establecer la frecuencia en la que esos eventos suceden. Sí es verdad que en el marco actual de cambio climático, y lo comentaba Odil también muy bien, los eventos extremos se están produciendo cada vez de forma más frecuente y además de forma más virulenta. Es decir, si tenemos inundación, pues son inundaciones mucho más impactantes y con unos datos de precipitación más altos, y si tenemos sequías, pues son sequías más extremas. Y de ahí que se produzcan después los eventos de desertificación, una perpetuación de un evento que inicialmente es meteorológico, que es una sequía. Al final se hace climático, porque se perpetúa en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esas series de datos anteriores? Bueno, pues en nuestro grupo de investigación en concreto hay distintas ramas, ¿no? Si nos queremos ir muy atrás, pues podemos trabajar con datos que obtenemos a partir de testigos de hielo, introduciendo barrenas en el hielo y cogiendo muestras, y de ahí pues se miden algunos isótopos de determinados elementos y tal, y eso los conocemos como proxys del clima. Un dato proxy es un dato que nos habla sobre una variable concreta de forma aproximada, entonces podemos establecer relaciones, ¿no? Pero también utilizáis otras técnicas. Sí, que era por quizás citar son, algunas, y aterrizo en las concretas en las que nosotros trabajamos. Los rezos a los santos, ¿no? Que aparecen bueno, en una sí, crónica porque, de no sé qué siglo. Sí, hablo de los datos proxy pues a través de testigos de hielo, los anillos de los árboles, y nosotros en concreto trabajamos con fuentes documentales. Y aquí me gusta citar estas cosas, ¿no? Porque ya es que somos de ciencias o de letras. Pues no, pues somos un todo. Tenemos motivación por conocer qué sucede, la curiosidad de la que hablaba antes Odil, y todos en el mismo barco colaboramos. Entonces, a partir de las fuentes documentales, nosotros podemos ver cómo otras personas registraban, pues con sus propios instrumentos, registraban en determinados documentos los valores de las variables que hemos citado, pues, precipitación, temperatura, básicamente, y bueno, estado del tiempo, el cielo, si había mucha nubosidad o no. Todos esos datos son interesantísimos. Respecto a lo que me preguntaba Paula, si no tenemos datos instrumentales, es decir, que personas de época pretérita con sus aparatos hicieran los registros y los anotaran, podemos también obtener otros proxys en las fuentes documentales. Por ejemplo, las rogativas. Cuando en una zona determinada, zonas agrícolas, por ejemplo, estaban esperando la lluvia para sus plantaciones y obtener una buena cosecha, y veían que las lluvias no llegaban, pues comenzaban a ponerse nerviosos y hacían lo que llamábamos rogativas, que son ceremonias religiosas en las que suplicaban a los santos y a Dios pues que viniera la lluvia. Esto nos da un indicio de qué tiempo tenían en aquel momento en esa zona determinada, ¿no? Y podemos tomarlo también como datos proxy meteorológicos. Y además hemos hecho estudios de rogativas en nuestra zona de suroeste de la península, y están muy bien correlacionadas con la oscilación del Atlántico Norte. Es que no me da tiempo a explicaros tantas cosas que quiero. Si no me... Pues vamos a ir por Pero partes, bueno, si no... lo anotáis como dice Odil y lo buscáis. Oscilación del Atlántico Norte. Cuando es negativa, aquí no llueve. ¿Vale? Solo os doy esas pinceladas y vosotros ya buscáis. Y Sara, trasladando
un poco estos conceptos a lo más cercano que tenemos aquí, que es la dehesa. ¿Cómo trabajáis para saber cómo va evolucionando este ecosistema tan particular que tenemos? Bueno, realmente la dehesa sí que es un ecosistema muy particular, porque si bien es cierto que hasta ahora lo que hemos estado hablando es que la culpa del cambio climático la tiene el hombre, la culpa de que se estropeen los ecosistemas la tiene el hombre, este ecosistema que estamos describiendo, que es la dehesa, es un ecosistema que es tan particular que el hombre forma parte de eso. Como antes comentaba Odile en la charla, el hombre forma parte de la naturaleza, bueno, pues sería a pequeña escala un mundo. Tenemos nuestra parte vegetal, tenemos nuestra parte animal y tenemos una parte esencial para el mantenimiento de la dehesa, que es el hombre. Lo tiene que hacer bien, ¿de acuerdo? Pero es una parte esencial. Sin el manejo de la dehesa por parte del hombre, no estaríamos hablando de la dehesa como tal. Entonces, esa dehesa y ese hombre que trabaja en esa dehesa tiene un papel esencial en la colaboración frente al cambio climático, puesto que la dehesa nos ofrece una cantidad brutal de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ser un sumidero de carbono y ser un pulmón. Al igual que hablamos siempre del Amazonas, que es el pulmón de la Tierra, pues permitidme que yo llame a la dehesa el pulmón de España, ¿vale? Pues la generación de oxígeno y la captación o el secuestro del dióxido de carbono. Y podría ser, además, también, ¿no?, un ejemplo de economía circular, ¿no? Perfecto. Exactamente. Antes lo ha comentado en las últimas diapositivas de la charla Odile, pero efectivamente, ahora que está tan encima de la mesa el famoso debate de las macrogranjas, que si generan mucho residuo, que si generan mucho CO2, que si tal. Bueno, si nosotros, no es que no haya que comer carne, hay que comer carne de donde hay que comer carne. Si nosotros nos ponemos a echar cuentas de las emisiones de CO2 y de las captaciones de gases de efecto invernadero que hace una dehesa, nos resultaría muy paradójico saber que estamos generando más bien al medio ambiente del perjuicio que nosotros estamos haciendo cuando estamos haciendo ganadería. Eso sí, ganadería extensiva, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que si nosotros no estamos tan industrializados en Extremadura, estamos en un sistema meramente agrario, agroganadero, sin tanta industrialización como tienen véase el caso Madrid, y le estamos limpiando el aire a Madrid. ¿Por qué Madrid no nos paga por el que le limpiemos el aire? Le estamos dando un servicio. Entonces, eran las manzanas que ponía el ejemplo antes Odile. Bueno, pues si yo te estoy limpiando tu aire, te estoy haciendo un servicio, tú me pagas por ese servicio. Yo no quiero industrializarme, quiero sobrevivir dignamente. Págame por ese servicio que te estoy haciendo. Vamos a llegar, yo creo, a eso, a ese pago de servicios ecosistémicos que se hacen desde ciertas partes de la España despoblada. Bueno, y lo que es evidente es que cambiamos nuestra forma de vida, ¿no? Estamos ahora en una vorágine un poco loca, yo creo, todos. Y los animales también evolucionan a la par, que estamos cambiando nuestra forma de consumir, de trabajar y de todo, ¿no? Se avecina, como también comentaba Odile, ¿no?, esa sexta extinción masiva. Me gustaría deseada que nos pusieras algún ejemplo de esto, de animales frecuentes que antes estaban y no están, o del revés. Nos comentabas el otro día, ¿no?, que paseando por el Guadiana en Badajoz pasaba algo un tanto particular con unas aves, ¿no? Cuéntanos. Sí, los animales en realidad, y las plantas, todos los organismos en realidad intentan, o sea, responden a los cambios que hay a su alrededor, en el ambiente, y esos cambios pues tienen más o menos éxito, o sea, lo intentan hacer para conseguir el éxito máximo, evidentemente, o sea, es lo que se llama eficacia biológica, pero no siempre lo consiguen. Entonces, lo lógico es que la mayor parte de los animales y las plantas modulen su fenología, que es el momento en el que ocurren sus distintas estrategias en relación con las estaciones. Y lo lógico es que esos animales, o sea, los organismos modulen la fenología para adaptarse al cambio climático,
pero no siempre lo hacen con éxito suficiente. De forma que nosotros, por ejemplo, hemos visto, estudiando una serie de organismos de distintos taxones, de distintos grupos animales, como insectos, aves, o sea, mamíferos, aves, etcétera, que el cambio climático va más rápido de lo que los animales son capaces de cambiar esa fenología para conseguir el éxito que deberían obtener. Y bueno, el ejemplo del que tú me hacías mención es que el otro día les contaba, cuando planeábamos hacer esta mesa redonda, que cuando yo estudiaba en Badajoz hace ya unos cuantos años, como decía antes el consejero, unos cuantos pocos, no había había un pájaro que era muy raro, que a mí me gustan mucho las aves, y había un pájaro que era muy raro, y siempre que aparecía ese pájaro en el Guadiana, toda la gente que nos gustaban los pájaros nos lo comunicábamos: hay moritos en el Guadiana. Íbamos todos a ver el morito o los dos moritos que aparecían cada año en el Guadiana. Y ahora he vuelto recientemente a Badajoz, donde estoy habitualmente, y veo que sorprendentemente hay varios bandos de 200 moritos cada tarde en el Guadiana. Entonces, ¿por qué os sucede eso? Pues porque en la adaptación de la que os hablo, el ajuste que hacen los animales a los cambios que se producen en el ambiente, pues hay muchas aves que están cambiando su distribución. Por ejemplo, los moritos eran moritos, es un nombre que se le da pues porque vienen de África, y tenían una distribución más sur, y ahora ya están alcanzando latitudes un poco más norteñas, y por ejemplo en Badajoz ya son estables los moritos. ¿Y qué pasa con las cigüeñas tan habituales en Cáceres? Pues las cigüeñas, por ejemplo, están dejando de migrar, que son animales migradores que normalmente se iban a pasar el invierno a latitudes sur, o sea, a África, y volvían pues normalmente a principios de febrero. Lo de por San Blas, la cigüeña verá, San Blas es el 3 o el 4 de febrero, creo. Pues eso era lo que ocurría antes, pero ahora se están haciendo seguimientos de las distintas poblaciones, tanto europeas como de españolas, con dispositivos GPS que ven dónde migran los individuos de estas poblaciones, y se está viendo que las cigüeñas de más al norte de Europa o dejan de migrar o vienen a la península, a nuestra península ibérica, y las de la península, un elevado porcentaje de los individuos se quedan aquí. Y eso ellos lo hacen, o sea, los animales lo hacen pues porque aquí están consiguiendo los recursos suficientes para alimentarse durante el invierno, lo que antes no podían hacer. Es decir, porque hemos cambiado tanto su ambiente que encuentran un recurso que es permanente para alimentarse, que son los basureros. Pero claro, eso es un problema también, porque los basureros se está intentando que no sean abiertos. Luego, además, en los basureros hay alimentos que no son adecuados que son adecuados para los individuos adultos, pero no para los polluelos. Y cuando se empiezan a criar, les tienen que dar ese alimento, y todavía no han emergido los invertebrados de las que ellas se alimentan, o las ranas, etcétera. Entonces está creando también una problemática. Estamos hablando de adaptación de animales, pero también las plantas, Sara, ¿no? Sí, exactamente. De igual manera, cultivos que habitualmente teníamos aquí, cada vez más se nos antoja difícil obtener unas producciones adecuadas o de una calidad adecuada, porque tenemos un clima o un suelo, que también comentaba Desi antes, que está empeorando y está cambiando. Entonces, cultivos que habitualmente se hacían en secano, los cereales, el trigo, la cebada y demás, pues hoy día llevamos un mes y pico que no cae una gota de agua, y aquel que no haya podido regar el cereal puede ir pensando en que no le hace falta planear las vacaciones para después de la cosecha, porque poco va a coger, ¿vale? Pero por contra también tenemos la posibilidad de poner ahora mismo cultivos que era impensable, cultivos tropicales en algunas zonas de España, que era impensable que nosotros pudiéramos poner debido a las heladas, pero como ahora se nos está reduciendo tanto la época de heladas, que prácticamente no tenemos invierno, pues evidentemente está haciendo que no solo los animales, sino que la fauna y flora siempre
siempre van a ir de la mano. Entonces, la flora, los cultivos, las plantas, evidentemente, lo que teníamos antes ya no vamos a poder tenerlo y lo que no teníamos, pues vamos a empezar a poder tenerlo. Comentaba antes ella cómo se utilizan GPS para controlar a las cigüeñas, ¿no? Para saber sus movimientos. A los cerdos en la dehesa también los tenéis controlados por GPS. Sí, sí. ¿Y qué os dicen esos datos? Se hizo un acuerdo con Amena, no para que chatearan los cochinos entre ellos, sino bueno, un poco para controlarlos, ¿no? Se les ponía una mochilita. No solo se hacen los cerdos, o sea, se hace también, es muy habitual en vacas, los collares en las vacas, no se lo pones a todos, a lo mejor en los cerdos es más común ponérselo a todos porque hay menos número, pero en vacas o en ovejas se les suele poner pues al líder del grupo, ¿no? Gregario. Entonces, bueno, con eso tú controlas dónde está el animal. Estamos hablando de dehesas extremeñas, grandes extensiones, alto número de hectáreas, que ya no existe la figura o se está perdiendo la figura del pastor, entonces ya no saben dónde tienen los cerdos, las vacas, las ovejas, y claro, ahora mismo a través de la aplicación móvil puedes saber dónde tienes los cochinos. Con eso, ¿qué te dice? Que te dice que está comiendo el cochino, ¿vale? ¿Dónde le gusta más estar? ¿Está sobrepastoreando una parte de la finca? Eso no es bueno. ¿Está infrapastoreando otra parte de la finca? Tampoco es bueno. Pues vamos a intentar, a través de pastores eléctricos, de una figura de pastor personificada, bueno, pues intentar modificar esos patrones de pastoreo. Así sabemos también dónde está comiendo, qué está comiendo y, por tanto, podremos inferir una calidad de esos jamones, esos lomos, esas piezas nobles, al igual que podemos utilizar, en este caso el cerdo, para luchar contra ciertas plagas de las encinas, ¿vale? Si el cerdo se come la bellota, pues el bichito que se come la bellota también se lo está comiendo y ese bicho no se comerá una bellota al año que viene, porque no saldrá de la bellota y se meterá en el suelo, sino que el mismo cerdo está haciendo de pesticida natural que nos comemos con muchísimo gusto, la verdad. Claro. La seca, ¿no? También es una consecuencia... La seca, tenemos ahí La seca, que es una enfermedad de las encinas. Es una enfermedad de las encinas, seguro que habéis oído hablar de ella. Es que esta finca está muy afectada de seca, se están muriendo las encinas, los alcornoques, estamos perdiendo un ecosistema valiosísimo. ¿Qué podemos hacer contra la seca? Hay gente que dice, y aquí ya, como estuvimos hablando el otro día, ya sacamos la faca y luchamos a muerte para defender nuestras ideas, unos científicos y otros, y unos dicen que es un homicete, llamémosle hongo, ¿vale?, que es el que está matando las encinas. Hay otros que no lo tenemos tan seguro, que hayamos encontrado el problema, porque si tú tienes un problema, tú puedes encontrar una solución. Si llevamos 20 años buscando una solución a un problema que conocemos, somos más tontos que las termitas que nos decía antes Odil, ¿vale? Entonces, dejaría al ser humano un poquito cuajadito de inteligencia. Yo creo que es que no hemos encontrado el problema todavía, que es un problema multifactorial. No solo es el famoso hongo, la famosa fitóptora, sino que también podemos tener algo de culpa con el manejo, algo puede influir el cambio climático, evidentemente, y poco a poco yo creo que el problema se solucionará porque la naturaleza es muy sabia. La vida, como decía en Parque Jurásico, en la película de Parque Jurásico, ¿no?, cuando todos los dinosaurios eran hembras y luego de repente que empiezan a criar, la vida se abre camino, ¿no? Entonces yo creo que al final se regenerará, más que por nuestra contribución, porque la naturaleza quiere seguir sobreviviendo y la dehesa quiere seguir sobreviviendo. Y asientes, ¿no?, con la cabeza, la naturaleza quiere seguir sobreviviendo y nosotros vamos a ir acompañando o... Deberíamos, ¿no? En la línea que antes comentaba Odil, ¿no?, desde una visión más holística, nuestro planeta, todos los seres vivos que lo habitamos, a ver si vamos encontrando una solución que sea buena para todos, ¿no? Y de ahí también, pues, la importancia de lo multidisciplinar, el poder colaborar desde los distintos aspectos para buscar la solución. Yo creo que algo también para comunicar hoy a los chicos y chicas que nos oyen, pues que los científicos trabajamos codo con codo unos con otros. No, yo soy física, no, yo soy bióloga, no, yo soy química. No, el problema es común y tiene distintos aspectos y distintas caras, pero la solución
la debemos encontrar entre todos. Y de hecho, la ciencia hoy día es ampliamente colaborativa, no tenemos fronteras ni en las distintas disciplinas, ni por supuesto en el planeta, ¿no? Toda la revolución de la información, que nos decía también Odile, pues nos ayuda mucho a estar conectados unos con otros y a caminar hacia esa solución común que debemos encontrar. De hecho, estáis todas en grupos de investigación de la universidad, que eso significa que trabajáis pues con compañeros de disciplinas que no tienen nada que ver con la vuestra, ¿no? Que no son solo de ciencias, como bien has dicho, que puede estar en el mismo grupo pues alguien de psicología con alguien de historia y a la vez un físico, ¿no? Explicándonos un poco cuál es el sistema de trabajo, cómo yo solo por la alusión esta que comentaba antes de ciencias o letras, ¿no? Sí. En la búsqueda de datos en las fuentes documentales muchas veces tenemos que consultar fuentes que están escritas en latín, en árabe. Son épocas en las que también nos interesa conocer qué sucedió respecto al clima, y con la idea de buscar las fuentes originales, pues yo algo de latín sí estudié en segundo de BUP y bueno, a lo mejor me puedo apañar, pero árabe no he estudiado. Entonces trabajamos con latinistas, con arabistas y bueno, pues entre todos vamos dándole, ellos traducen, nosotros interpretamos, extraemos los datos adecuados y es una labor muy enriquecedora. Y en nuestro caso, por ejemplo, no sé si quieres añadirte algo tú, en nuestro caso en la dehesa, es que la dehesa no solo es el ecosistema paradigmático, sino que es una de nuestras raíces y de nuestras tradiciones en Extremadura, con lo cual dentro del Instituto de Investigación en la dehesa al que yo pertenezco, no solo estamos ingenieros agrónomos, ingenieros forestales para trabajar con la parte forestal, los ingenieros agrónomos que trabajamos con la parte agro, están veterinarios que trabajan con los animales y tenemos sociólogos. ¿Por qué no? Si es que la sociología es una parte importantísima. Como digo, la dehesa forma parte de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, tenemos que vivirlo. La gente ama la dehesa, entonces tiene un componente de tradición cultural y social muy, muy, muy importante. Y, por supuestísimo, ahí tenemos economistas también metidos. Eso es impepinable, hay que hacerlo. No sé si querías añadir algo al respecto. Sí, es parecido en todos los campos. O sea, nosotros trabajamos con... que es parecido en todos los campos. Nosotros trabajamos con físicos, con informáticos, con gente o científicos de otras disciplinas dentro de la biología, como con ecólogos de plantas, ecólogos de hongos, o sea, en función de las necesidades de las preguntas que te vayas haciendo en cada momento y lo que tengas que resolver, porque evidentemente no tenemos todas las competencias que necesitamos. Entonces para eso estamos unos con otros. O sea, dentro del mundo colaborativo del que hablaba antes Odile, en el que estoy completamente de acuerdo, creo que es fundamental que compartamos nuestros conocimientos. Además es que en la vida del científico y la científica cada vez nos vamos especializando más en un campo. Es como que vamos ahondando en nuestra pequeña parcela, pero no podemos quedarnos ahí. Sería una visión muy simplista, ¿no? De ahí la necesidad de aunar esfuerzos y colaborar entre todos. Y dentro de ese trabajo colaborativo y de compartir los conocimientos, hoy estamos en el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sois 3 mujeres. Hay mucho desequilibrio todavía en vuestros ámbitos en el ámbito científico que más tocáis en cuanto a hombres y mujeres. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Creéis que a día de hoy hay más dificultades por el hecho de ser mujer para poder trabajar en estos campos? Empiezo yo, si queréis. Yo no he visto muchas dificultades. Sí encuentro una desigualdad grande en el número de hombres y mujeres que se dedican a la disciplina en la que yo trabajo. ¿Eres de las pocas que trabajas en este campo? Establecidas, digamos, dentro de la ciencia ya sí. O sea, en los primeros estadios de la carrera científica hay muchas mujeres,
Hay mucha gente, muchas chicas que hacen la tesis doctoral, muchas chicas que estudian biología, pero pocas llegan a tener un trabajo definitivo en investigación. Cada vez eso se va revertiendo más y yo creo que, bueno, antes escuchaba a Sara hablar con un periodista que le preguntaba y creo que es simplemente pues una cuestión de prioridades porque no hay mucha conciliación. Entonces llega un momento en que, como la biología nos ha impuesto, entre comillas, que no me estoy quejando de ello, el tema de la maternidad, pues llega un momento en que decidimos o tomamos nuestras opciones personales y decidimos que le dedicamos más tiempo a lo que queremos o a lo que nos parece más importante y ya está. Lo único que yo sí pediría es un poco más de conciliación que te ayude a llevar eso hasta el final y que en los estamentos superiores también nos permitiera seguir también a tantas mujeres como empiezan una carrera científica, por lo menos en mi área. Bueno, yo no sé si he tenido suerte, pero la verdad no he encontrado dificultades a la hora de trabajar. Si pienso científica mujer o científico hombre, me parece que son como visiones también demasiado simplistas, ¿no? Un científico debe ser una persona con curiosidad, con todos los apelativos que Odile le citaba de su padre: curiosidad, ganas de aprender y explicar lo que sucede en el mundo, trabajador, una persona trabajadora que se esfuerce, involucrada con lo que hace, que busque el bien común, que sea capaz de trabajar en equipo, una persona colaborativa, que valore el esfuerzo y el trabajo que realizan los demás, que no tenga egos, que hoy día eso hay veces que es complicado. Por todo lo que decía, ¿no? Si estamos trabajando en conjunto, es algo de todos y además para el bien de todos. Yo creo que cualquier persona, sea hombre o mujer, que tenga todos estos ingredientes, pues es muy bienvenido para trabajar en ciencias o en cualquier ámbito. Y yo creo que ese es un poco la idea a lanzar en un día como hoy, ¿no? Que las chicas también se sientan llamadas a este tipo de trabajo, a trabajar de esta manera, se sientan capaces y, bueno, pues todos colaborando, construir un mundo mejor. Bueno, para eso hay que tener ejemplos, así que está fenomenal que hoy hayamos escuchado a tantas mujeres como referentes. Sara, no sé si querías añadir algo al respecto. Bueno, digamos que estoy bastante de acuerdo con ellas en que en lo que es la carrera científica como tal, cuando decides hacer el doctorado, cuando empiezas en los primeros estadios, no existe una discriminación, no existe, cuando estamos sobre todo hablando de centros de investigación, de la universidad, no existe una diferencia como tal. Si nos vamos un poquito más fuera, ¿vale?, donde ya no solo se valora tu currículum, sino que te tienen que hacer una entrevista personal, ahí ya cambia la película. Yo tengo experiencias personales antes de trabajar en la pública, trabajaba en la privada, y ahí ya sí, como ingeniero técnico agrícola sí que he tenido más problemas y sí que preferían, a pesar de los currículum, preferían tener un hombre delante que una mujer. Afortunadamente creo que eso está cambiando. También es cierto que cuando yo estudié éramos prácticamente 50-50, chicos y chicas, y en la especialidad que yo hice es en la especialidad que hoy imparto clase, y te puedo hablar de que hay como mínimo el triple de chicos que de chicas. Chicos. De chicos que de chicas. Y eso me da bastante pena, porque todo lo que hemos venido consiguiendo, las pioneras y las que intentamos mantener un poquito el trabajo de las pioneras, quizá que se está perdiendo ligeramente, y eso me duele en el alma. Me duele en el alma haber peleado por ello y que ahora mismo haya tan poquitas chicas en ciertas especialidades. Y no es porque no, quiero decir que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Si a una chica le gusta hacer enfermería, turismo, economía, me parece genial, genial. Pero claro, el tener que enfrentarte en el campo a un señor que te levanta la voz, pues al final mucha gente le echa para atrás, ¿no? Afortunadamente, como digo, eso está desapareciendo. Todavía queda algún energúmeno, ¿eh? Sí, eso lo hemos experimentado, yo creo que todos, ¿no?, en todos los campos. ¿Y qué podemos hacer como
chavales que están aquí sentados y como gente un poco más mayor que hoy nos acompaña, como ciudadanos podemos colaborar directamente con los científicos, esa parte de investigación ciudadana o de colaboración con centros existe. Podemos, por ejemplo, tener una pequeña estación meteorológica, entre comillas, ¿no? A lo mejor en nuestra casa, no sé. ¿Cómo podemos ya desde más pequeños o más jóvenes tener una parte activa en la ciencia, en la investigación? Bueno, este tipo de ejemplos, como tener una estación meteorológica en casa o tener un huertito, y yo creo que serían prácticas que deberían instaurarse en las familias, solo por lo educativo que es el aprendizaje que lleva el entrar en contacto con una realidad más amplia de la naturaleza, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Odile. Por ejemplo, tener simplemente un termómetro y un recipiente que nos retenga agua. Ya hablar del calibrado y este tipo de cosas, que eso sirva después para tomarlo como medida adecuada, pues ahí ya necesitaríamos que el instrumento esté calibrado, además con una calibración adecuada, igual que el resto de aquellos instrumentos que registran los datos con los que los vas a comparar. Bueno, eso ya es otro tipo de asuntos, ¿no? Pero a nivel educativo, que te hagas responsable de realizar a diario una medida, que tomes tus datos, que después los analices, que seas capaz de interpretar. Yo creo que eso genera, educativamente hablando, personas mucho mejores, a mi modo de entender, ¿no? Y después, en cuanto a colaboración de ciencia ciudadana, hay muchísimas iniciativas hoy día, pues con el uso de los teléfonos móviles y tal. Ahora estoy recordando una que en mi campo es muy interesante, sobre flujos superficiales de agua, hablando un poco de hidrología y tal. Pues hay por ahí iniciativas de ciencia ciudadana en la que, con una cierta calibración, ¿no?, para que pueda el dato servir, y unas pautas adecuadas, pues uno con su móvil puede ir haciendo fotografías a determinados flujos superficiales que después van a ayudar a los científicos a ver cómo está en un momento determinado, pues un arroyo que pasa por una zona, un río. Son datos que son difíciles de obtener en un momento dado de una forma masiva, y podemos colaborar porque después es muy interesante para ver la disponibilidad de recursos y tal. Es por citar un ejemplo, sí. Pero iniciativas de esas hoy día hay muchas. Y el aprendizaje que a uno le da, ¿no? Por ejemplo, saber diferenciar aves, o saber ir al campo y saber qué árbol tienes al lado, ¿no? O sea, ya claro. Simplemente a título... Bueno, yo quería animar a lo de la ciencia ciudadana, porque contándonos un par de ejemplos de cómo la ciencia ciudadana ha ayudado a estudiar el cambio climático. Se sabe, por ejemplo, os he dicho que una de las maneras que tiene una de las maneras más usuales en las que los organismos responden a los cambios ambientales es cambiando la fenología. Pues, y los eventos fenológicos, la fenología ha llamado la atención de los humanos desde tiempos inmemoriales. ¿La fenología qué es? La fenología que es cuando ocurren determinados eventos de la vida de los organismos con relación a las estaciones. Uh-huh. Y, por ejemplo, la floración de los cerezos se ha estudiado en Japón desde el siglo IX. Eso ha permitido, porque, claro, eso atrae es una cosa tan fácil de ver como decir, la primera flor de los cerezos salió el día tal este año. Y eso hay gente que se ha dedicado durante siglos a anotarlo. Utilizando esos datos que están en cada país, se puede ver cómo
los cerezos han podido avanzar su floración en relación al aumento de la temperatura que se ha dado debido al cambio climático. Y eso, por ejemplo, con la estación, lo que contaba Maricruz antes de las estaciones meteorológicas, en paralelo a la puesta en funcionamiento de la toma de datos de las estaciones meteorológicas que normalmente se hacían en los pueblos, en los colegios, pues siempre se le decía a los maestros que se encargaban de esas estaciones meteorológicas que anotaran cuándo llegaba la primera golondrina al pueblo y cuándo cantaba el primer cuco y la primera rana. Pues eso también es lo que se utiliza en los trabajos de ecología para ver cómo los organismos responden cambiando su fenología para adaptarse al cambio climático. O sea que es fundamental la ciencia ciudadana, o sea, es de mucha ayuda para cuando no se pueden tomar datos sistemáticos de todos los sitios. Es que todos esos datos son interesantes y nos hablan de cómo los organismos van al compás de la temperie, ¿no? De la meteorología de un lugar determinado. El instituto, lo que ahora es EMET, antes Instituto Nacional de Meteorología, bueno, todos los años publicaba su calendario y también lo llamaban meteorológico y fenológico, porque todos estos datos son interesantísimos para conocer qué está sucediendo en relación a la temperie. No sé si queréis plantear alguna pregunta, ya que estamos llegando hacia el final. No sé si alguien quiere tomar la palabra y aprovechar que tenemos aquí a mujeres científicas para plantear cualquier cuestión. Pues por eso. Pero somos mamíferos, eso nos hace parir y cuidar. Pero los padres también cuidan. Pero también somos seres racionales, ¿no? Pero les tenemos que dar de mamar. No compartir las tareas de cuidado, es decir, es evidente que esto influye, porque si analizamos datos de la universidad, vemos como a partir de cierta edad deja de haber mujeres en determinados estudios y en la escala dentro de la universidad, vemos como la brecha salarial en la universidad funciona a partir de la maternidad, pero esto es una cuestión social que podemos cambiar, creo, ¿no? Es decir, lo de la brecha salarial, perdona que te interrumpa, yo creo que no existe en la universidad. Te paso el informe cuando quieras. ¿Sí? Sí, existe. O sea, ¿pagan diferente a los profesores que a las profesoras? No, pero ganan menos porque tienen menos trienios, tienen menos sexenios, tienen menos quinquenios, tienen menos contratos del artículo 83, tienen menos clases en másteres. Ahí hay una brecha salarial que está estudiada, ¿no? Y están publicados los resultados. Pero luego también la importancia de los estereotipos de género a la hora de la elección, ¿no? de los propios estudios, porque claro, el alumnado que hemos tenido aquí ya es mayor, pero claro, las decisiones, y también hay estudios al respecto, dicen que, bueno, que la orientación hacia las letras o las ciencias ocurre en edades mucho más tempranas, ¿no? Y ahí también afectan los estereotipos de género por una cuestión de socialización, ¿no? Yo creo que como soy de ciencias sociales, que también son ciencias, pero no incido un poco más en esa cuestión. Entonces simplemente era porque creo que era importante apuntarlo. Yo, si me das el derecho a réplica, le voy a dar la razón en una cosa y se la voy a quitar en otra. Estoy un poco con Desi en la primera parte. En mi caso particular, yo soy madre soltera, ¿vale? Con lo cual no tengo con quién compartir los cuidados de mi hija. Yo elijo quedarme con mi hija y bajar el ritmo de publicar porque yo quiero, porque considero que no me importa ganar algo menos de dinero si yo puedo mantener a mi hija con el que cobro y quiero pasar tiempo de calidad con mi hija. Con lo cual, primero eso es mi decisión y sinceramente me importa bastante poco la brecha salarial en ese momento, ¿vale? Porque es el cuidado de mi hija y como buen mamífero quiero amamantarla, ¿vale? Con lo cual, eso para empezar. Entonces, está muy bien que las niñas hagan ciencias, si quieren hacer ciencias, ¿vale? A ver si ahora vamos a empujarlas a pobrecitas mías a hacer una ingeniería, unas matemáticas y las vamos a matar de aburrimiento. Es que a lo mejor no le gusta, ¿vale? Entonces, este día está muy bien para visibilizar la ciencia en general y para quitarnos ese estigma de señor con bata y bigote y sacando la lengua que tenemos del científico, ¿vale?
¿vale? El científico como tal, ese ya murió hace mucho tiempo. Como decía Maricruz antes, la ciencia es colaborativa. Hay hombres y mujeres, pero que seamos completamente libres de efectivamente decidir hacia dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar, porque es que a lo mejor no queremos subir más arriba, y si queremos o no queremos compatibilizar nuestros horarios, ¿no? Si quiero dedicarle más tiempo al trabajo o quiero dedicarle más tiempo a mi familia. Y luego en lo otro sí que te voy a dar la razón. La base de todo es la educación. A mí no intentes que a los 16 años el niño empiece a pensar que la niña que tiene al lado es completamente igual que él y tiene los mismos derechos, cuando tú a los 3 años vas al primar y a la niña la tienes que vestir de rosa y al niño lo tienes que vestir de azul. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la educación, vamos a hacerlo bien. Ahí es donde ellos tienen que ver que efectivamente no son iguales, tienen las mismas oportunidades, que son cosas completamente distintas. Afortunadamente, y me uno a Desi, tenemos la posibilidad de parir, que no tienen ellos, y eso no lo van a tener nunca, y lo siento por ellos, ¿vale? Entonces, lo siento por ellos. Con lo cual, la educación, esa es la base, y ahí 100% de acuerdo contigo, la educación es la base. Desde pequeñitos es donde tienen que saber que efectivamente ellos tienen que tener los mismos derechos y tienen las mismas capacidades y pueden llegar, si quieren, a los mismos sitios, ¿vale? Ahí 100% de acuerdo contigo. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. Si quieres, te puedes subir. Aquí hemos entrado en debate. Como no ha tenido, puedes subir, ¿no? Como ella no, si quiere. Ah, vale. Pero yo estoy de acuerdo con las científicas. Yo creo que eso es un poco por deformación profesional. O sea, la admiración de la vida y de la capacidad que tenemos los mamíferos y en concreto las hembras para alumbrar vida es algo tan increíble que yo en ese sentido no me querría equiparar con un hombre porque me parece que es un lujo asiático. Ahora bien, es verdad que estamos en una sociedad en la que hemos hablado del cambio de paradigma y el paradigma es sumamente reduccionista, competitivo, cuantitativo, y eso es porque es una sociedad muy masculinizada. Entonces, yo creo que en ese cambio de paradigma hay una parte que tenemos que ir de lo cuantitativo a lo cualitativo. En ese sentido, ser también más biomiméticos. La naturaleza no es producir más y más y más y más, es diversificar, ¿no? E implicar. Entonces, claro, yo creo que llegará un momento en el que se apreciará que no es cuántas horas estoy metiendo, cuántos papers he publicado, sino objetivos. Es decir, oiga, a mí me da igual si usted mete 8 horas o si mete 5 o si mete 3. El caso es que cumpla estos objetivos, ¿no? O es lo que produce, es lo que contribuye, es la calidad de lo que hace. Y yo he comprobado también que muchas veces esas bajas por maternidad le dan luego una calidad al trabajo de esas mujeres porque tienen un bagaje experiencial también que es impresionante y una perspectiva y una forma de ver y de luego relacionarse con la realidad que los que están metidos en el pum, pues no tienen, ¿no? Es ese punto añadido que yo creo que a la mujer le brinda mucha sabiduría el ser madre también. Entonces, yo aspiro a que en ese cambio de paradigma empecemos a apreciar la calidad por encima de la cantidad, que de manera que es muy cortito, ¿no? Quedarnos muy... ¿Cuánto más mejor? Bueno, a ver, depende, ¿no? Depende. Entonces, bueno, esa es la situación. También hay una alternativa que recientemente se está poniendo afortunadamente sobre la mesa, que es cuando te hacen determinadas evaluaciones, eso que decía ella de la brecha salarial, que la verdad que me ha quedado un poco bloqueada, te corrigen cuando te evalúan por el tiempo dedicado, o sea, es decir, te restan cada baja maternal como un año menos de carrera científica. Entonces te están contando, te quitan un año y hacen la corrección, es decir, has publicado 10 papers en 10 años, pero no son 10 años, 10 años menos 1, o sea, en 9 años, digamos. Y de alguna forma intentan corregir eso, lo cual, bueno, es ya es un paso. No digo que sea exactamente equivalente, pero bueno, es un paso. Las oportunidades, esa es la clave. En la NICA no lo hacen, pero en otros sitios sí, porque yo he sido evaluada quitándome mis 2 años de baja maternal.
Bueno, vamos Bueno, a terminar porque se tienen que ir estos Sí, chicos y son- todos. Y como colofón, simplemente invitaros a visitar la exposición que hay aquí al lado sobre Margarita Salas y otras investigadoras. Va a estar un mes, así que si no es hoy, otro día lo tenéis pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que querías... Tocan el tema de la maternidad, pues tengo que decir que soy feliz madre de 3 hijos. Y como decía Odile, eso es una riqueza adicional, o por lo menos yo así lo vivo, no solo para la vida familiar, sino para la vida también científica. Sí, simplemente era eso. Bueno, pues a ver si poco a poco hay más mujeres que vean todas las opciones, como más niñas que vean que realmente existen todo tipo de opciones, que cada cual elija su vida. Exactamente. Y que las mentes de todos pues se vayan abriendo un poco, ¿no? Para ver que aquí estamos todos remando en la misma dirección. Muchísimas gracias a vosotras, a quienes nos han acompañado también a través de internet y demás, y aquí, y a la organización, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos.